Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a exponer sobre Nietzsche y el superhombre. Nuestro grupo está conformado por Sergio Augusto Moreno, Angie Aniela Hernández, Dana Marcela López, Luisa Fernanda Bello y María Alejandra Méndez, quien les habla. Nuestra tabla de contenido está compuesta de la siguiente forma: quién fue Nietzsche, sus principales estudios, principales aportes, la teoría del superhombre, la moral, el nihilismo y una interpretación de entrevista que le haremos a Nietzsche. Bueno, principalmente quién fue, pues fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán del siglo XIX. Nació el 15 de octubre de 1844 en Rocken, Alemania. Pues hizo una crítica a los conceptos de cultura, religión y filosofía occidental pues vistos en la época de él. Su pensamiento influyó directamente en personajes del siglo XX bastante importantes como Foucault, Heidegger y Jacques Deleuze. Y él finalmente pues murió el 25 de agosto de 1900 en Weimar. Los principales estudios que tuvo Nietzsche fue estudiar filología clásica en la Universidad de Bonn y Leipzig, filología griega, letras y teología, entre otros estudios más. Los principales aportes que hizo Nietzsche a la cultura y a la filosofía fue que, planteaba que los valores que fundamentaban la vida se desarrollaban en la doctrina de la voluntad de poder. Creó la filosofía del amanecer, donde planteaba que los jóvenes podían cambiar el modo de pensar y actuar de la humanidad. Aportó en la teoría de la visión trágica del mundo, donde se planteaba que ante la adversidad, y la mortalidad, el hombre debía actuar con dignidad, enfrentando su destino y de manera artística. También tenía una visión bastante importante sobre la estética, donde decía que las artes eran la única salvación del hombre. Y finalmente hizo una crítica bastante fuerte a la religión. Pensaba que el cristianismo tenía una falsa moral que impide que los hombres se superaran a sí mismos y pues alcanzaran el estado estético que para él era importante y elevarse por encima de los dogmas de la moral. Ahora vamos a hablar también sobre pues la teoría del superhombre, que fue una teoría bastante importante que Nietzsche propuso, donde él pensaba que el hombre era un ser miserable, y pues que debía superarse. Pensaba que el hombre era como una enfermedad en el universo y era el único animal que no había llegado a consolidarse, que la vida humana conllevaba un grave riesgo y que las masas se adaptaban siempre a la tradición, mientras que si pues el superhombre llegaba a superarse y a convertirse en superhombre, iba a ser utópico, seguro, independiente, individualista. Principalmente el concepto de el superhombre hablaba de un hombre que era superior, que tenía naturaleza vigorosa, sobreabundante de vida y pues que la voluntad del poder se desplegaba en él. Con respecto al pensamiento de Nietzsche sobre la moral, para él no existían los hechos morales y no había nada en la naturaleza que no tuviera pues en sí un valor como tal. Él hablaba sobre la moral de los señores y la moral de los esclavos. Eh, Cuando hablaba de la moral de los señores, era la de la individualidad, la de las personas poderosas, y tenía pues una exigencia alta y era la de la afirmación de los impulsos vitales.
Por otra parte, la moral de los esclavos era la de los débiles y estaba regida por la falta de confianza en la vida, porque valoraban la compasión y la humildad. Y pues consideraba que era la moral del resentido. Finalmente, pues Nietzsche no estaba muy de acuerdo con las éticas kantianas del deber y tampoco con la ética cristiana. Las criticaba bastante. Eh, Finalmente, otro de los aportes que él hizo fue inventar, por decirlo así, una corriente filosófica llamada nihilismo, en la cual planteaba que había que liberar al hombre de todos los valores falsos que pues la sociedad había impuesto, devolviéndole el derecho a la vida y a la existencia. Era una proposición teórica y un movimiento en el que debían de dejar de creer en cualquiera de los valores que se le pues había propuesto en la cultura occidental. Y era una fuerza bastante destructora para la base de la cultura occidental, porque pues criticaba la moral cristiana y, y buscaba más expander el conocimiento del hombre. Bueno, aquí podemos encontrar algunos links de artículos que leímos para obtener toda esta información, pero pues a continuación realizaremos una entrevista sobre el pensamiento de Nietzsche, en la cual responderá uno de nuestros compañeros y actuará como si fuera Nietzsche. Muchas gracias. La crítica de la cultura occidental, para Nietzsche, la cultura está viciada desde su origen, porque el error más peligroso de todos consiste en intentar restaurar una racionalidad a toda costa. El error de la filosofía griega era haber sido una invención del estadismo del ser y del bien en sí. Platón, la manera griega de ver el mundo, es interpretada por Nietzsche como un síntoma de una decadencia. Es decadente todo aquello que opone a todos los valores de existir instintivo y biológico de él. Es por esto, señor Nietzsche, que quiero que usted nos cuente por qué critica a Platón. Claro, tienes toda la razón. Hay que criticar a Platón para eliminar todos los errores de base. Se trata de una crítica total a los tres mundos que son inventados por el hombre occidental y que son síntomas de su decadencia: el mundo racional, el mundo moral y el mundo religioso. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el superhombre. Este se define cuando un individuo es capaz de establecer sus valores y creencias para superarse a sí mismo. Este rompe las tradiciones del cristianismo para poder conseguir la libertad en esencia. De esta manera, el hombre es capaz de determinar qué es bueno y malo para él y a partir de ello ponerlo bajo su percepción dependiendo de sus creencias. Teniendo en contexto este término utilizado por el filósofo Nietzsche, le tengo la siguiente pregunta. Durante el desarrollo del superhombre, Nietzsche, por favor, explíquenos un poco más sobre el término moralidad esclava y díganos de qué trata ello, por favor. Claro, sí, el superhombre, bastante importante. Si hablamos de la moralidad esclava, es importante porque este término es generado por los valores tradicionales y desde esta percepción debilitan al ser humano. Es por ello que el superhombre busca su estado de pureza y voluntad, donde establece su propio proyecto de vida según sus valores, realizando transformación en lo espiritual y natural del hombre. Por ejemplo, encontramos la manera de dominar esta serie de metamorfosis, como por ejemplo el camello. El camello simboliza al hombre europeo que sigue una moral tradicional, por lo que soporta grandes cargas, por tanto debe luchar para alcanzar los aspectos propios de la existencia humana. El león se refiere al hombre revolucionario que se enfrenta a esa esclavitud moral.
Por último, el niño se refiere a la pureza desde la cual se establecen los nuevos valores. Cuando habla de un hombre superior no es para compararnos con otros, es para compararnos con nosotros mismos, es para ver si somos mediocres, que está dentro de uno mismo ser mediocre o si quieres ser mejor. Por esto él trata de despertar al hombre dormido, de ese hombre añejado que está en el olvido, a que crezca, a que quiera ser cada día mejor, a que quiera ir por encima de todas sus metas, de todo lo que se propone diariamente. Es por esto que debemos crecer no solamente espiritualmente, sino en todos los ámbitos de nuestra vida diariamente. Querer ser mejores, querer crecer, querer ser alguien en la vida, querer ser eso que nos proponemos y que nos hace feliz. Es por esto que nosotros debemos alcanzar nuestra mayor altura humana y espiritual. Bueno, yo quiero resaltar una frase muy importante que nos dice Nixon, que dice: cuanto más nos parecemos, más pequeños parecemos a quienes no sabemos volar. Quiero que analicemos esta frase tan linda que nos deja, y es que entre más nos parecemos, más pequeños podemos ser, porque no sabemos volar, porque no sabemos estar en el mundo, porque no queremos salir a buscar nuevas experiencias, nuevas estrategias, sino siempre nos quedamos enfrascados en lo mismo. Por eso él nos invita a buscar soluciones. Todo tiene una solución y es por ello que debemos salir a buscarlas. Bueno, mi pregunta para Nixon es: ¿por qué Sócrates fue una equivocación? Claro, tienes toda la razón. El ser humano tiene que trascender, tiene que elevarse y poder derribar todas esas barreras. ¿Por qué Sócrates era un error? Antes Sócrates había un equilibrio entre el Apolo y Dionisio. Apolo era el dios de la moderación, el pensar antes de actuar. Dionisio, por su parte, representaba el desenfreno o la voluntad irracional. Anteriormente, el mundo griego convivía con estos dos pensamientos. Sin embargo, Sócrates y Platón, con su intelectualismo, intentan acabar con los elementos dionisanos, lo que es un error. Sócrates fue un error. Toda la moral del perfeccionamismo, incluida la cristiana, ha sido una equivocación, ya que la realidad es caótica y cambiante. Por lo tanto, no podemos concebir el mundo ordenado y racional. Es ilógico y antinatural.